Buen día con todos y bienvenidos al quinto podcast. Este podcast es un audio distinto. Los 4 primeros podcasts desarrollados por la empresa Sena se han elaborado a manera de testeo y de prueba para comenzar con el proyecto Legado, el cual buscamos compartir información y sensibilizar a todos sobre cómo podemos cambiar la conducta de las personas y mejorar todo el tema de la problemática ambiental solo con despertar la conciencia. Vamos a brindar mucha información respecto a los proyectos y programas y experiencias que hemos estado recabando durante estos últimos años sobre cómo solucionar problemas relativos a la contaminación del aire, el agua, el suelo, tan solo con despertar la conciencia y brindar información. Hemos trabajado con plásticos desde hace más de 6 años, cerca de 7 años, y 3 años de sensibilización, prueba y testeo de proyectos y programas para detener la contaminación. Y una de las conclusiones que hemos tenido es que los plásticos naturalmente son contaminantes. Sin embargo, la problemática está en quién contamina con los plásticos. En el caso del mar se ha escuchado mucho sobre la contaminación de los plásticos, exclusivamente sobre los plásticos de un solo uso. Y tenemos que entender que los plásticos de un solo uso no existen. Somos nosotros los que los tiramos después de utilizarlos una vez. En cuanto a la reutilización de los plásticos, realmente no existen los plásticos de un solo uso, al menos si nos referimos a los termoplásticos. Los termoplásticos son los plásticos que son elaborados a altas temperaturas y les da esa propiedad de flexibilidad. En el caso de las cañitas o sorbetes, a ellos les podemos llamar plástico de un solo uso. Todo depende del uso que hacemos de ellos. Y el diseño también los convierte en plástico de un solo uso. No es casualidad que los uses y los tires, es un diseño. Y el diseño los ha convertido en objetos que se usan y se tiran. Por ejemplo, las bolsas de un solo uso tienen esta característica porque han sido diseñadas para no aguantar más ciclos de utilización. Entonces el problema no son los plásticos. El problema en este caso vendría a ser el diseño. Y si el problema es el diseño, entonces surgiría una nueva pregunta. ¿Cuál debería ser el diseño para elaborar los plásticos? La respuesta más acertada es que el diseño debe ser un diseño sostenible, un diseño circular, un diseño ecoamigable. Lo que se busca es que al diseñar las bolsas plásticas con materiales ecoamigables, estos devuelvan a la naturaleza los materiales en forma de nutrientes. Se consideraba la idea de elaborar este tipo de bolsas siempre y cuando la parte legal ayude muchísimo a discriminar entre plásticos, los comunes que ya conocemos, con los plásticos biodegradables. No se buscaba eliminar los plásticos, sino hacer esta discriminación para poder seguir empleando plásticos, pero con el nuevo diseño circular. Es decir, bolsas plásticas o sorbetes compostables, tales que al momento que alguien los bote, los deseche, en lugar de contaminar, estarían abonando o fertilizando el suelo. Los no biodegradables son los que se deberían eliminar, y también los
oxobiodegradables. Quizá aún no se ha tocado mucho ese tema, pero son aquellas bolsas también procedentes del petróleo que se biodegradan físicamente pero no químicamente, al llevarnos aditivos especiales. Esto es de verdad confusión para la compra de bolsas o para recibir bolsas plásticas. Muchas dicen biodegradables, pero no especifican que son oxo-biodegradables. Entonces es un término que sí deberíamos de repente en otro video entrar más a detalle. Se degradan físicamente, pero no químicamente. Bueno, y al fin y al cabo, un gran porcentaje de los plásticos termina en el mar, impactando gravemente a las especies marinas y acumulándose en la cadena alimentaria. Eso quiere decir que no de acá a unos años vamos a ver reflejado el problema ambiental, sino desde ahora no tenemos ni idea de qué cantidad de plástico comemos sin saberlo, porque ya se encuentra muchos años degradándose dentro de la cadena alimentaria marina. Otro punto muy importante es sobre el reciclaje de los plásticos. Sabemos que en el mar no solo hay bolsas, también hay botellas, bandejas, vasos y muchos instrumentos de plástico. El reciclaje tiene otro análisis también muy importante para poder disminuir la contaminación de nuestros mares. Y esa estrategia también concibe en poder cambiar la conciencia de las personas. Se preguntarán por qué. En nuestra experiencia, nosotros al momento de realizar campañas y recolección de reciclaje, cada material tiene un costo, un valor económico, que al final las personas que los ponen a venta, las familias, algunas exigen un mayor valor económico al que es viable. Y siempre escuchamos el comentario que, bueno, si es que no van a pagar más, mejor lo boto a la basura. Y al final termina en las calles, termina en cualquier parte, menos en un relleno sanitario. Y es ahí donde también termina en el mar. Es por ello que a veces se dice que reciclar de verdad es demasiado caro. Tiene muchos aspectos este análisis. Uno es las normativas, las leyes. Existen materiales que son libres de impuestos y que tienen muchos beneficios para poder negociar, para poder trabajar, para poder comercializar. Sin embargo, el reciclaje tiene una serie de trabas que inicia desde los impuestos, los permisos, porque la gran mayoría de los plásticos son reciclables. Y un plástico que pasa por esta problemática es el poliestireno expandido, que muchos lo conocemos como Tecnopor. En otros países lo conocen como Agopor, nosotros lo conocemos como Tecnopor. El Tecnopor es un plástico, un reciclable, se puede reciclar, pero no es viable su reciclaje económicamente. Económicamente su reciclaje no es viable. Por todo ello podemos decir que toda esta casuística es una realidad muy compleja, sin duda, en la que queda claro que la prohibición del uso de bolsas plásticas parece que va en una dirección adecuada, mas no se puede opinar lo mismo de la estrategia empleada. Concluyendo con el tema, podemos mencionar que el plástico fabricado a partir de petróleo, que es un recurso no renovable, es muy costoso, a la vez es cada vez más escaso y es responsable de emisión de gases de efecto invernadero, es decir, lo que está pasando actualmente, el cambio climático.
El reciclaje de las bolsas no es rentable, al igual que el Tecnopor, pero peor aún el de las bolsas, porque cuesta 100 veces más reciclarlas que producirlas nuevas. La mayoría de las bolsas terminan en el mar y algunas otras quemadas e incineradas en hornos de cemento u otras actividades. Las bolsas contaminan durante su fabricación y luego de su uso. Algunas están impresas con tintas tóxicas y tardan entre 150 a 1000 años en descomponerse. Y para reflexionar, este año 2018 que está a puertas de terminar, una prestigiosa noticiera peruana escribió un artículo con el siguiente título: Los desechos plásticos, una grave amenaza para la vida en el mar y en la tierra. Y la pregunta es, ¿son los desechos plásticos la verdadera amenaza? ¿O es las personas que diseñan, crean, usan y tiran inconscientemente los plásticos? Si tienes alguna inquietud, no dudes en escribirla en la caja de comentarios o contactarnos con nuestras redes sociales, Facebook, nuestra página web, y comparten información porque estamos seguros que se puede mejorar el mundo despertando la conciencia. Gracias.